El mensaje para hoy lo titulamos La fe de Abraham, modelo de verdadera fe. Y sacamos el mensaje de todo el capítulo 4 de la carta a los romanos. Por favor, tengan abierta la Biblia en ese capítulo. Vamos a ver algunos versículos. Hemos bosquejado el capítulo en 7 puntos. Y vamos a considerarlos a todos en esta mañana. Abraham es una figura colosal de la historia humana. 3 pueblos, 3 grandes pueblos lo reconocen como padre. Los árabes. Hay muchísimos árabes que se llaman Abraham. Los árabes reconocen a Abraham por padre a través de Ismael, el hijo mayor de Abraham. Los judíos también tienen a Abraham por padre, y hay muchísimos judíos que se llaman Abraham. Porque los judíos son hijos de Abraham por medio de Isaac, el otro hijo de Abraham. Y también los cristianos reconocemos espiritualmente a Abraham por nuestro padre, porque se le llama a Abraham el padre de la fe y el amigo de Dios. Abraham, repito, es una figura colosal de la historia. Vivía en Caldea, el país de donde salieron todas las religiones falsas de la tierra, todas las hechicerías, todas las brujerías, todos los horóscopos y todas esas cosas falsas que la gente cree hasta el día de hoy. Vivía en Caldea, había nacido en Caldea, se había criado en Caldea. Pero cuando tenía cerca de 70 años, Dios le habló y le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y haré de ti una gran nación, y vas a ser una bendición. Y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Una formidable promesa y mandamiento que Dios le dio a Abraham. Y Abraham, anciano ya, tomó su mujer Sara, su sobrino Lot, y toda su gente, sus siervos y siervas y ganado, y se fue de Caldea rumbo al oeste, hasta llegar a Canaán. Ese momento cuando Dios habló a Abraham y Abraham creyó la voz de Dios, es uno de los momentos estelares de la historia de la Biblia y de la historia humana. Un hombre nacido en medio del paganismo escucha la voz de Dios, cree la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Y viene a ser el padre de 3 pueblos, el padre de los creyentes en Cristo y el amigo de Dios. Y si cada uno de nosotros repite la misma historia, oír la voz de Dios, creer la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, nosotros también vamos a ser bendecidos de igual manera que Abraham, porque Dios trata a todos los hombres en la misma forma. Oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, y las bendiciones vienen por añadidura. Pero si no creemos, tampoco obedecemos. Y si no creemos ni obedecemos, no tenemos bendiciones. La fórmula es sencillísima y tan clara como una fórmula matemática: 2 por 2 son 4. Si obedecemos, creyendo, vamos a tener bendiciones. Si no, nos pueden venir las bendiciones de Dios. En los versículos 1 al 3 dice el apóstol Pablo, comienza con una pregunta: ¿qué diremos a todo esto? Que ¿qué halló nuestro padre Abraham según la carne? ¿Qué encontró Abraham según la vida común, humana, carnal que estaba viviendo allá en Caldea? Encontró algunas cosas. Encontró riqueza, llegó a ser un hombre rico, tenía habilidad para los negocios, era honesto en los negocios, se hizo rico. Eso halló Abraham según la carne. Halló también una parentela, tenía muchos siervos, tenía muchas siervas, tenía una mujer, tenía sobrinos, tenía su padre, tenía amigos, tenía relaciones comerciales en Caldea. No era un hombre vulgar común, era un gran comerciante, era un gran mercader, era un criador de ganado Abraham. Todo eso halló según la carne. Según la carne, o según la vida humana, encontró también allá en Caldea una religión, y una religión
pero muy pintoresca, tan pintoresca que la humanidad hasta el día de hoy está seducida con la religión falsa de Caldea y Babilonia, las imágenes, los horóscopos, las adivinaciones, los juegos de cartas, todo eso proviene de Babilonia. Estaba leyendo en el diario de hoy que el Irak, que es el país que antes fue Caldea, quiere remozar la ciudad de Babilonia para convertirla en atractivo turístico. Así que no va a pasar mucho tiempo en que estén organizando excursiones a Babilonia, una ciudad que la tienen que reconstruir porque estaba totalmente destruida. De Babilonia salió Abraham. En Babilonia no encontró nada que valiera realmente la pena. Pero cuando Abraham escuchó la voz de Dios, creyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios, encontró la bendición de Dios. Y esto, mis hermanos y mis amigos, es lo mismo para nosotros. ¿Qué hemos encontrado a fin de cuentas aquí en Estados Unidos? Un buen trabajo, gracias a Dios por el buen trabajo. Un buen salario, gracias a Dios por el buen salario. Alguna propiedad que hemos comprado, gracias a Dios por la propiedad que hemos comprado. Relaciones, amigos, paseos, gracias a Dios por todo eso. Pero no es suficiente. Lo suficiente para la vida es la bendición espiritual. Y yo digo a mis hermanos que se van a bautizar en esta tarde, ustedes han encontrado aquí en Estados Unidos lo mejor de lo mejor. Han encontrado a Cristo. Y eso es lo que vale. Ojalá prosperen ustedes en Estados Unidos todo lo que puedan prosperar económicamente, materialmente, pero sobre todo que prosperen en la vida espiritual, la bendición de Dios. Así que Pablo pregunta, ¿qué encontró Abraham? Bueno, encontró muchas cosas lindas, pero perdió, o no tenía hasta entonces, la bendición espiritual. Cuando oyó a Dios, creyó a Dios y obedeció a Dios, tuvo la bendición superior. En el versículo 4 tenemos dos cheques, yo le llamo así, el versículo de los dos cheques. El verso 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El versículo 4 es el versículo de los dos cheques. Y vamos a pensar así. Un hombre trabajó toda la semana en la fábrica, en la factoría. Y claro, llegó el viernes y le pagaron su cheque. Tantas horas de trabajo, a tantos dólares la hora, aquí está su cheque. 40 horas de trabajo, a $10 la hora, $400. Un lindo cheque, ¿verdad? Un lindo cheque. Bueno, ese cheque se lo merecía, ese cheque se lo había ganado. Él había trabajado, había hecho obras 40 horas en la semana y la factoría le debía a él el cheque. Y al pagarle el cheque, la factoría no le está haciendo ningún regalo, le está pagando lo que él se ganó con su trabajo. Pero esa semana, la fábrica, la factoría, de puro generosa, o porque los negocios iban bien, le dio a este hombre un segundo cheque de $400. Qué lindo, ¿no? Que recibir dos cheques. Bueno, el primer cheque era por su trabajo, por sus obras. El segundo cheque era gratuito, era un regalo, era de pura gracia, era por la pura bondad del dueño de la fábrica. Y Pablo usa esta ilustración para hablar de la salvación por obras y de la salvación por gracia. La salvación por obras es la que uno se gana haciendo obras. Pero no hay ningún hombre en toda la historia de la humanidad que gane la salvación por obras o cumpliendo la ley. Ningún hombre jamás ha habido, ni habrá, ni podrá haber que se gane el cielo con sus obras. Este es el argumento que trae el apóstol Pablo desde el capítulo 1. Nadie gana la salvación por obras de la ley. Toda salvación, todo perdón de pecados, toda vida eterna se recibe por gracia de Dios. Y aquí están los dos cheques. Hay gente que quiere trabajar para ganarse la salvación. Es un error. La salvación es gratis, Dios la da, Dios la regala, Dios la ofrece.
No tiene usted que trabajar para ir al cielo. Tiene que trabajar para ganarse el salario de la semana, eso sí. Y trabaje, porque si no, no le van a pagar y lo van a echar de la fábrica. Para ganar el pan de cada día tenemos que trabajar. Pero para ganar el cielo no hay que trabajar. El cielo es gratis, es regalo de Dios, es dádiva de Dios. Eso lo enseña toda la Biblia desde las primeras páginas. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el versículo 4 es el versículo de los dos cheques. Un cheque por deuda, el otro cheque por gracia. Cuando trabajamos, alguna bendición recibiremos, pero cuando creemos, recibimos la más grande bendición. En el versículo 5 tenemos uno de los títulos más grandes que se le pueden dar a Dios. Lean otra vez el verso 5 porque para mí es uno de los versículos más grandes de toda la Biblia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que justifica al impío es el título de Dios en este versículo. Dios tiene muchos títulos en la Biblia. El Altísimo, el Eterno, el Omnipotente, la Bandera, el Amor. Pero este título para mí es uno de los más grandes. Dios es el que justifica al impío cuando el impío se arrepiente de su impiedad y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero Dios justifica al impío. Y a los ojos de Dios, todos los seres humanos somos impíos por igual, somos pecadores por igual, somos réprobos por igual, somos condenados por igual. Pero Dios justifica, Dios perdona, Dios salva cuando uno se arrepiente. Aquí llegamos al corazón mismo de lo que es el Evangelio de la gracia de Dios. Arrepentimiento para con Dios a causa de la impiedad y fe en el Señor Jesucristo que cargó nuestra impiedad en la cruz del Calvario. Y somos salvos inmediatamente, instantáneamente. Gran título de Dios, hermanos míos y amigos míos, el que justifica al impío. Si nos sentimos impíos y creemos en Cristo, recibimos la salvación gratuita. En los versículos 6 y 7 tenemos una gran bienaventuranza del Antiguo Testamento. Siempre que hablamos de bienaventuranzas, pensamos en las 9 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, ¿recuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los perdonadores, maravillosas 9 bienaventuranzas del Señor Jesús en el gran sermón de la montaña. Pero hay otras bienaventuranzas en la Biblia. Otra de las bienaventuranzas de la Biblia mencionadas por el apóstol Pablo es aquella que dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es una bienaventuranza. Pero en el Antiguo Testamento también hay bienaventuranza, y aquí tenemos una. Verso 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Se dan cuenta de lo que se está diciendo aquí? Lo que Pablo está escribiendo en este documento legal para afirmar a toda la gente en la fe salvadora: bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer cuyos pecados son perdonados y cubiertas sus iniquidades. Qué bienaventuranza que ya estaba en el Antiguo Testamento, en los Salmos, escrito por aquel hombre pecador que fue el rey David, que pecó contra Dios y encontró en Dios el perdón y la salvación. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué bienaventuranza para todos. La riqueza es una bienaventuranza, la salud es una bienaventuranza, el amor, el matrimonio, la familia, los hijos, el buen nombre social, todo eso son bienaventuranzas si uno piensa. Pero no hay ninguna como esta: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado.
¿Y a quién Dios no inculpa de pecado? Al que se arrepiente de su pecado y pide perdón en el nombre de Jesucristo. Dios le quita el pecado, Dios le quita la culpa, Dios le quita la falta, Dios le quita su condición de condenado para pasar a ser salvado, reconciliado con Dios, regenerado por el Espíritu Santo, miembro de la familia de Dios. Grande cosa es esta bienaventuranza. Y al decir dos cosas formidables el apóstol Pablo, que Dios es el que justifica al impío y que bienaventurado aquel hombre al cual Dios declara salvado, dice que todo esto es por gracia. Ningún hombre puede merecer estas cosas, trabajando, haciendo obras, haciendo penitencias, haciendo sacrificios. Estaba leyendo en el diario del sábado una noticia interesante. La Iglesia Católica, por lo menos aquí en los Estados Unidos, va a suprimir prontito el sacramento de la confesión. La razón es que cada vez hay menos gente que se confiesa. Ya ni sacerdotes se están confesando. Sí, estaba en Los Angeles Times del sábado, en la sesión religión, que yo la leo todos los sábados. Parece que todos los obispos de Estados Unidos han acordado. De aquí en adelante no habrá confesión obligatoria, que se confiese el que quiere. La razón es que ya la gente no va al confesonario, ni aun sacerdotes. Y la razón es que la gente está encontrando, dice el artículo, reconciliación con Dios por otra vía, fuera del sacramento. La gente se está reconciliando con Dios, confesando sus pecados internamente solo a Dios. Lo que han estado enseñando las iglesias evangélicas ya por casi 5 siglos, que un hombre encuentra la reconciliación con Dios cuando se arrepiente en su corazón y en su corazón confiesa a Dios su pecado y cree en la sangre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ahora, poco a poco, la Iglesia Católica Romana está aceptando lo que los evangélicos han estado predicando por casi 5 siglos. Cada hombre es su propio sacerdote. Cada hombre tiene que reconocer su pecado a los ojos de Dios. Cada hombre tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Cada hombre tiene que creer que Jesucristo ha llevado sus pecados y cada hombre entonces encontrará la paz de su corazón, el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Y así poco a poco irán quitando los demás sacramentos, porque los sacramentos son totalmente inútiles para conducir a una persona a la salvación. La promesa de salvación es entonces por gracia. Pablo pregunta en el verso 10, ¿cómo le fue contada a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, su justicia? ¿Por las obras de la ley? De ninguna manera, si la ley no estaba escrita todavía. Faltaban más de 4 siglos para que Moisés escribiera la ley, o Dios le diera a Moisés los 10 mandamientos escritos en tablas de mármol. Faltaban más de 4 siglos. ¿Cómo encontró Abraham la salvación si no había ley que cumplir para ser salvo? Abraham la encontró cuando creyó. Y lo mismo es para nosotros, encontramos la salvación. Hermanos, amigos, ¿cuánto creemos? ¿Cuánto creemos? La salvación es por gracia, no es por ley. La ley demanda obras y la ley trae culpa. La ley trae culpa, la ley no trae salvación. Ninguna ley trae salvación. Si el policía lo agarra a usted en la calle en una infracción de tránsito, le menciona la ley inmediatamente. Le dice, usted se saltó una luz roja, o usted cruzó una línea que no tenía que cruzar, o usted dobló a la izquierda donde no se podía, o usted hizo una U donde no había derecho a hacer una U. El policía le menciona la ley y por haber transgredido la ley usted es culpable. La ley no lo va a salvar, la ley lo condena siempre. Y la ley de Dios condena y no salva. Salva la gracia de Dios. Y salva la gracia de Dios porque Jesucristo, hermanos, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Así que la salvación se puede recibir de una sola manera, por la fe en Jesucristo.
Ahora vamos a saltar unos versículos y vamos a venir a los versículos 17 y 18. El poder que tiene la fe, la dinámica de la fe, la virtud de la fe. Versos 17 y 18, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la ley de la fe. Ese es el poder de la fe. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Si uno ora con fe pidiendo una cosa, si tiene verdadera fe, ya debe dar esa cosa como recibida, aunque todavía no la tenga en la mano. En cierta iglesia rural donde había mucha sequía y todos los campesinos estaban sufriendo por la sequía, como ahora en California que sufrimos sequía, el pastor de esa iglesia rural de puros campesinos invitó a la congregación a tener una noche de oración para que lloviera. Bueno, la congregación aceptó complacida venir a orar. Y yo creo, hermanos, que algún día vamos a tener una vigilia acá pidiendo por los ángeles al encuentro con Dios, para que el Señor de repente empiece a mandar lluvias espirituales aquí. Necesitamos orar, necesitamos clamar. Anoche estuvimos en la inauguración del templo de la iglesia de Inglewood, la iglesia que fundamos con mi señora y 110 hermanos. Han comprado en $400,000 un hermoso templo, con muchas dependencias, con una gran cocina. Y piensan comprar otras casas que están pegadas al templo para extender el templo. Cuando acudieron a la ciudad de Southgate pidiendo permiso para transformar lo que era un salón de un club social en una iglesia, la ciudad no quería, porque quería poner allí un salón de baile para aumentar el valor comercial de la calle California. Pero los hermanos oraron y clamaron al Señor y cambiaron la mente y la voluntad del gobierno municipal y les concedió que pongan una iglesia y no un salón de baile. Y nuestro país de Estados Unidos necesita más iglesias y menos salones de baile, porque este país se está corrompiendo rápidamente a causa de los salones de baile y a causa de la droga y a causa de las cantinas y a causa del juego y demás cosas del demonio. Bueno, lo que quiero decir es esto, que estos hermanos oraron por el templo antes de tener el templo y lo vieron. Ya cuando éramos pastores todavía allí, que fuimos pastores un año de esa iglesia, ya se empezó a orar por un templo, porque estábamos alquilando un templo de otra iglesia. Ahora tienen la realidad en sus manos. Ayer inauguraron el hermoso templo y la congregación está creciendo. La congregación está muy bonita, está muy viva. Otra iglesia, la iglesia del Pacto, donde también fuimos pastores, está comprando en $1.400.000 una gran iglesia en Bell. Allí también tienen dificultades porque el gobierno municipal quiere dedicar ese templo que está vacío para un centro de rehabilitación de drogadictos, pero ellos quieren poner allí una iglesia. Y están orando y orando y orando, y el viernes tuvieron vigilia y el sábado tuvieron ayuno para cambiar la mente del gobierno municipal de Bell, que les conceda el permiso para poner una iglesia y no un centro de rehabilitación de drogadictos. De todos modos, una iglesia es centro de rehabilitación de drogadictos. Las iglesias oran, hermanos. ¿Qué estamos esperando nosotros para tener una vigilia y pedir por los ángeles al encuentro con Dios y pedir por la congregación de Glendale para que esta iglesia crezca y se aumente? Estuve hablando con el pastor de Hook el día viernes. Le dije, ¿qué tal van con acento? Y me dijo, mañana sábado voy a salir yo con todos los muchachos a repartir las 1000 copias de acento que hemos recibido, porque tenemos visión de que el Señor va a aumentar la iglesia al doble. La oración cambia las cosas, pero hay que tener visión y hay que tener oración y hay que tener pasión. Y cuando uno ora con fe, es como si ya tuviera la cosa pedida en las manos. ¿No es así? Esa es la ley de la fe, porque lo dice el apóstol Pablo. Da vida a los muertos, Dios, y llama a las cosas que no son, que no existen,
como si ya fuesen, como si ya existiesen. Esa es la fe. La fe penetra el futuro y agarra del futuro lo que está pidiendo y lo obtiene en el presente. Ley de la fe, poder de Dios. Abraham era un viejo, tenía 90 años, 99 años. Sara tenía 90 años. Dios les dijo, van a tener un hijo propio. Sara era estéril, Sara era vieja, Abraham era viejo. Los dos eran como sepulcros ya, como tumbas muertas, no había vida en ellos. Pero Dios les dijo, van a tener un hijo. Y Abraham creyó y Sara creyó, y de repente se rejuvenecieron los dos viejos y tuvieron un hijo. Les entró vida, porque la fe trae vida. Y vieron no solamente un hijo, sino una multitud de nietos y bisnietos y tataranietos. Y entonces Abraham cambió su nombre de Abraham, padre alto, a Abraham, padre de una multitud. Y Sara cambió su nombre de Sara, nombre común, a Saraí, princesa, princesa. Esa es la fe que necesitamos en nuestra vida personal y en nuestra vida de la iglesia. Orar y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has dado lo que te pedí, aunque todavía no lo tengamos en las manos o en los bolsillos. Esa es la ley de la fe. Esa es la fe enseñada en la Biblia, la fe enseñada en el Nuevo Testamento, la fe enseñada en la carta a los romanos, la fe que pide el Señor Jesús. Él le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? La fe que le dijo al hombre que tenía un hijo endemoniado, al que puede creer, todo le es posible. Ay, hermanos, hay que orar para fe. Y cuando tengamos esa fe que mueve montañas, la iglesia de Glendale va a crecer y crecer y crecer. Por último, versículos 23 y 25, Pablo dice que nosotros los gentiles que hemos creído en Cristo somos herederos por fe, mucho más que los judíos, de todas las bendiciones de Dios. 23 al 25. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fuese contada su justicia o su fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y Jesús vive, y si creemos que por fe vive en nuestro corazón, ya tenemos la mayor parte de las bendiciones prometidas. Solamente hace falta fe, constancia, oración y confianza. Hace muchos años allá en el Instituto Bíblico Buenos Aires, cuando estaba estudiando, un evangelista de la Alianza me dio esta receta. Yo le dije, ¿cómo tengo que hacer para ser bendecido? Me dijo simplemente, mucho tiempo de rodillas y mucha Biblia abierta. Nada más. Mucho tiempo de rodillas, mucha Biblia abierta, y las bendiciones vienen solas. Y se lo repito ya a ustedes, mis queridos hermanos, tras una experiencia de 38 años. Mucha Biblia abierta, mucho tiempo de rodillas, y las bendiciones vienen. Amén. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra escrita. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a tener la fe de Abraham, que llamó las cosas que no eran como si ya fuesen. Ayúdanos a tener la fe misma tuya, que da vida a todas las cosas, y que veamos bendiciones en nuestra vida personal, y que veamos bendiciones en nuestra iglesia aquí en Glendale, y que veamos bendiciones en este gran movimiento que tiene que ser Los Ángeles al encuentro con Dios. En el nombre amado de Jesús.